Para este tutorial vamos a explicar cómo funciona el Local Storage, que es una de las funcionalidades que trae el estándar HTML5 para reemplazar las antiguas cookies, las cuales eran limitadas en capacidad de almacenamiento. Para poder usar eh, Local Storage necesitamos también entender cómo funciona JSON, incluso qué es JSON, para los que apenas están entendiendo el tema de JavaScript. Primero, JSON es una notación para crear un objeto. Es decir, si yo acá utilizo la palabra reservado var y pongo obj, entonces la variable obj es una variable que en este caso está sin definir. Yo le debo asignar un valor. Ese valor yo le puedo asignar, se lo puedo asignar como si fuera un conjunto de datos relacionados. Ya eso es lo que se le llama JSON, la notación de objetos de JavaScript. Acá se creó un objeto. Miren que la respuesta de la consola del navegador es que es un object. Pero yo podría incluso crear un array donde sus diferentes posiciones es un objeto, están vacíos pero son objetos. Y de esta forma es que normalmente se ven la representación de JSON. JSON eh, también se puede entender como una analogía con el formato XML, que simplemente es un documento que me permite representar por medio de etiquetas información. Lo que pasa es que cuando yo tengo un formato como XML, ese es un formato que en programación no lo puedo utilizar directamente, porque tengo que hacer algo que se llama el parse. Parse es tener una estructura y llevarla, una estructura en texto y llevarla a una estructura que puedo representar en la memoria de un programa. JSON cumple con esas características, yo la puedo representar en la memoria de un programa fácilmente. Eh, Local Storage eh, me va a servir para almacenar datos en el navegador, en el dominio de la ventana que estoy utilizando, y me permite almacenar hasta 5 megas, es el estándar. Incluso unos navegadores pueden superar las 5 megas, pero lo ideal es no pasar esas 5 megas. Si vamos acá en Resource, podemos ver en Local Storage que hay una parte para definir variables acá. Aquí si actualizamos vemos que no tengo ninguna variable definida o ningún valor definido. Y los valores se representan como clave valor. Es decir, yo acá en la consola podría hacer lo siguiente. Si yo quiero guardar la información de un usuario, entonces utilizo local storage.set para asignar ítem y le digo usuario. Y en usuario ya creo un nombre. Muy importante, eh, local storage solamente es capaz de guardar cadenas de texto. Cuando yo ya quiero guardar números y otras cosas, entonces tengo que hacer algunas modificaciones para poderlo hacer. Entonces, acá ejecuté esta línea. Voy a Resource y veo que en la clave usuario se guardó el usuario Zacarrano. Si yo quiero crear otro, entonces voy a guardar a Aure y le doy guardar. Y en este momento lo que pasó es que la clave usuario se reemplazó por este valor. Entonces hay que tener cuidado cuando se use una clave porque no tenemos ninguna advertencia, él simplemente reescribe. Entonces hay varias estrategias que se pueden utilizar, por ejemplo, utilizar usuario 1, usuario 2, usuario 3 hasta usuario n y guardar así los diferentes usuarios, en este caso del puntaje del juego, que vamos a poner acá en esta tabla de puntajes.
Entonces el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Yo acá tengo una simulación de un juego, voy a poner un nombre de un usuario y le voy a decir registrar puntaje. Y voy a generar un puntaje aleatorio. Y ese puntaje va a quedar almacenado en una estructura de programación. Y finalmente esa estructura la voy a traer acá. Antes de empezar con eso, vamos a ver la diferencia entre JSON parse y JSON Stringify, que son los dos métodos que vamos a usar. Entonces digamos que yo quiero guardar en JavaScript, yo tengo la representación de un objeto, que ese objeto puede tener un usuario por dentro, y ese usuario es acá, y tiene un puntaje, por ejemplo 5000. Si yo imprimo ese objeto, usted me dice qué es esto. Yo voy a poner otro objeto 2 que lo podría definir directamente, usuario, Aurelio, puntaje 4999 y ya tengo otro objeto. Si yo pregunto por el objeto, me aparece esto, o el objeto 2, me aparece eso. Si yo, bueno, entonces voy a declarar el top como un array, y ese array entonces le voy a asignar a objeto top.push. Vamos a ver qué pasa. OBJ. A ver, top. Ah, bueno, lo que pasa es que utilicé un nombre reservado, entonces tiene que ser bar score. No, ahora sí. Score, ahora sí, esto es un array, entonces lo guardo. Eh, bueno, entonces se me olvidó. Bueno, que igual esto hace parte de, del aprendizaje. Mirar cómo enfrentar esos problemas. El error ahí es que no había definido el array. Entonces ahora sí va a funcionar. Score.push objeto 2. Si yo imprimo score, tengo dos objetos. Entonces digamos, bueno, ya sé que sé cómo funciona local storage. Asignemos un ítem a la variable top y guardemos el score. Entonces, listo. Si vemos, yo también podría obtener el valor con get de lo que hay guardado en ítem. En top, la respuesta es una cadena. Esa respuesta yo no la puedo procesar porque cuando algo aparece entre comillas quiere decir que eso es una cadena y simplemente estoy accediendo a cada uno de los valores de la representación toString de ese objeto. Cuando hablamos de la representación toString, simplemente todos los objetos se pueden representar como una cadena de texto y esta es la representación. De eso no es lo que queremos. ¿Qué queremos hacer? Entonces venimos acá y utilizamos JSON.stringify stringify y lo procesamos de esta forma. Si yo ya trato de obtener, miren la diferencia, acá solamente obteníamos esto igual es una cadena, pero es una cadena que tiene la información que yo guardé, porque recuerden que el local storage solamente guarda cadenas. Ahí es donde viene el otro complemento, y es que si yo quiero volver a asignar esto a un objeto 3 por ejemplo, entonces yo hago lo siguiente, JSON.parse
de lo que va a devolver local storage.getItem y top. De esa forma, en objeto 3, si le doy mostrar, ya tengo acceso a los valores. Lo que vamos a hacer entonces desde el punto de vista de programación es partir de una plantilla que hice utilizando Bootstrap. Yo les voy a dejar el enlace, pero vamos a arrancar con la programación de el local storage. Yo acá tengo definida una lógica que utilizo para hacer este comportamiento, para cambiar de secciones, y estoy utilizando dos cosas, JavaScript y una clase para animar que se llama Animate CSS. Todo va a quedar en la descripción del video. Vamos a concentrarnos en esta sección. La idea es que cuando yo escriba acá un valor, no voy a validar que este valor esté ingresado correctamente ni nada por eso, simplemente por el estilo, sino que simplemente voy a llenar un valor, le doy registrar puntaje y él aleatoriamente me va guardando el nombre con un puntaje específico. Es decir, yo acá en el HTML tengo la variable usuario y el botón, pongámosle un ID, botón guardar. Acá entonces voy a definir var usuario txt y var, bueno, el botón no es necesario guardarlo. Aquí en asignar eventos voy a poner el evento al botón, eh, botón, pongámosle acá var botón guardar, va a ser igual a document.getElement by ID y se llama botón guardar, que es el que tomo de acá, y este botón guardar le voy a asignar una, una acción que más adelante voy a programar, que va a ser add event listener, que cuando le den clic va a llamar a actualizar puntaje. Todavía no sé qué es este valor de acá, esta función. La voy a poner acá, ahorita la creo. Actualizar puntaje. Además, actualizar puntaje lo que va a hacer es que eso también va a ser parte de la programación, y es que en usuario text voy a tomar el getElementById de usuario, desde acá. Entonces, ya teniendo esa referencia, aquí simplemente vamos a preguntar por una alert que me imprima el usuario txt actual. Si venimos acá, me pone de esa forma, a ver, prueba. Bueno, ahí me está imprimiendo es todo el elemento, pero entonces yo le tengo que decir que me muestres el value. Cuando le digo que él me muestre el value, vamos a ver aquí qué pasa. Prueba, y ya aquí tengo prueba. Entonces ya sabemos que está funcionando esa primera parte. Voy a definir acá el top, var top, y voy a hacer una lógica que es función cargar top, y otra que se va a encargar de eh, bueno, cargar top por el momento. Ahorita creo la otra. Cargar top, ¿qué va a hacer? Va a preguntar si, vamos a definir acá
eh, el score. El score va a ser igual a local storage punto get item. Le digo que me pregunto por el score. Si eso me retorna diferente de null o define, quiere decir que yo ya que tengo información. Entonces esa información la podría procesar cargándola en el top. Si no, quiere decir que la lista está vacía. Entonces acá esto es score y esto no es de esa forma sino que es así. Y acá entonces voy a crear score como un array. Bueno, entonces está la primera parte. La otra es función. Bueno, está en actualizar puntaje, esta es la que tenía. Entonces esto va a crear un usuario, var usuario, que es un objeto. Le voy a asignar un nombre que va a ser este valor. Y voy a asignar un puntaje a ese usuario. Recuerden que ese puntaje es aleatorio. Va a ser un número aleatorio entre 0 y 10.000. Y por último voy a... Bueno, la posición se supone que uno la puede sacar es con el orden de los puntajes de los jugadores. Pero eso ya es una lógica que más adelante cuando eso no funcione eh, ya lo he implementado. A mí me parece más importante que las cosas funcionen rápido y ya después uno pulir los detalles. Por ejemplo, en Score, como es un nuevo usuario, yo le voy a decir push eh, este usuario. Entonces, de esa forma, en este array se van a ir actualizando los puntajes. Y finalmente, cuando yo hago esto, tengo que decirle al local storage que ponga set item el score y guarde el JSON punto stringify de el score. Ahorita nos detenemos con el navegador testeando esta parte. Y por aquí lo que hacemos es que vamos a llamar a pintar score. Pintar score lo que va a hacer es que función pintar score se va a encargar de realizar un ciclo sobre todo ese array de score y va a ir tomando los objetos. Entonces yo lo voy a bajar hasta acá para ver qué va pasando. Actualizarlo. Cuando lo actualizamos aparentemente todavía no ha pasado nada. Vamos a ver en consola, no tengo nada. En resource vengo acá, resource todavía tengo estas variables que incluso las podría borrar. Vengo al juego, entonces pongo Aurelio, registrar. Bueno, y tenemos el primer error. No se inicializó correctamente. Bueno, es que no he llamado a cargar top. Cargar top había que llamarlo. Luego de asignar los eventos hay que cargar top. Bueno, ahora sí. Juego. Bueno, aquí me respondió algo en resource.
En resource, a ver, actualicemos, todavía no se ha creado nada. Ponemos Aurelio, registrar, qué error salió, está nulo. Score es si score local store get item. Cuando yo pregunto por score, se supone que si él llega diferente de null, llega acá, si no, llega acá a score, inicializa score en el valor vacío y se supone que yo podría hacer eso. Vamos a ver. Juego, preguntemos por score acá. A ver, score está en null. Score. Entonces vamos a ver. Si score es diferente de null, pintar el score. Vamos a probar algo que les puede servir bastante, y es que yo puedo acceder al source y acá puedo acceder en este caso al código y voy a poner un checkpoint acá y vamos a ejecutar eso paso a paso. Entonces miren que cuando llega él viene aquí, pregunta por score y él acá me va a aparecer que score es null. Si score es null, entonces él está entrando acá. Ah, bueno, null si es diferente de null. La negación de null es verdadera. Entonces acá debería ser si es null. Bueno, en realidad era como cambiar los valores, pero no, dejémoslo así. Ya aquí se corrige. Eso quiere decir que si score llega con un valor diferente de null, se ejecuta. Pero si score es null, me va a crear eso. Ese era el error que tenía ahí en la lógica. Entonces acá ya, como ven, yo puedo poner checkpoints y probar el código de esta forma. Vamos nuevamente, abramos la consola y actualicemos, pongamos resource, actualicemos, actualicemos acá, voy al juego, creo el jugador, entonces ahí aparentemente ya lo creó y miren que le asignó un valor al puntaje. Si yo cambio, bueno, acá me faltaría hacer un pequeño ajuste de a por Rufo, vamos a ver Rufo en cuánto llega, entonces ahí se están agregando. Recuerden que no nos va a importar el orden. ¿Qué hay que hacer ahora? Cuando se agrega el puntaje, entonces aquí el value de esto, como ya lo recuperamos, lo vamos a asignar a la cadena vacía para que quede, se quite la asignación. Y acá entonces vamos a pintar el score. Pintar el score ahora sí nos va a funcionar porque ya tenemos datos aquí. Entonces él me debe tomar acá de ese console el acá estos son unos valores que recorrió ese array de score. Score es esto, pero como ven, score es una cadena. Yo qué tengo que hacer aquí es preguntar por el json.parse de el código devuelto. Si no, miren que la respuesta es en la diferencia. Si yo pregunto por score, aquí ya tengo un objeto y tengo 0 y 1. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí en pintar es que voy a imprimir los score sub i, que es lo que me devolvió. Miren que acá ya tengo eso. Entonces acá me queda muy fácil hacer lo siguiente. Voy a poner el contenido de en el HTML
tenemos una tabla definida acá. Esa tabla la voy a traer, la voy a cortar y la voy a pegar acá porque voy a hacer unos ajustes. Y es la primera parte, todo esto. Bueno, incluso hay unas formas mejores de hacer esto, por ejemplo con Angular, pero como estamos aprendiendo, es mejor hacer todo y ya después cuando miremos que eso no es del todo práctico, ya hay tener otras opciones, como Angular por ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a definir una tabla y esa tabla voy a utilizar caracteres simples para empezar a crear desde código la tabla. Esto simplemente lo estoy haciendo así, estoy ordenando acá el código que voy a imprimir. Entonces esto es lo que aparece al principio, esto es lo que aparece al final. Tabla, aparece, este es el cierre de la tabla. Y acá dentro de este ciclo, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir creando las filas. Las filas se van a crear de la siguiente forma. Entonces, a tabla, lo voy a poner así para que quede más entendible qué estamos haciendo. Entonces, tabla más igual es para concatenar, comillas simples. Poner esto acá y acá. Y todavía no he terminado. Dice que hay un error, pero ya voy a arreglar eso. Hago los puntos y comas acá. Y aquí es donde voy a poner el usuario, que es scoresui usuario. Vengo acá, scoresui punto puntaje, scoresui punto usuario. Y aquí simplemente en el puesto le voy a dar el valor de la i. Entonces ya podemos comentar esto y voy a imprimir. Todavía eso no me va a mostrar nada en el HTML, pero vamos a imprimir a ver si la tabla sí quedó bien construida. Vengo acá, actualizo y miren la tabla que se construye. Acá hay un define, entonces ese un define quiere decir, bueno, validemos acá, es nombre, no era usuario sino nombre. Aquí es nombre. Entonces ahora sí, validemos, consola, entonces ya tengo ahí los valores. Finalmente voy a obtener, donde voy a guardar esto, le voy a poner un ID, tabla de posiciones, y esta tabla de posiciones la voy a referenciar acá en el var tabla posiciones y asigno acá tabla de posiciones igual a document.getElementById. Bueno, es siempre hacer prácticamente lo mismo. Y en tabla de posiciones, entonces ya como sé que esto me está imprimiendo bien, tabla de posiciones punto inner html igual al valor de la tabla. Vamos a ver si sí funciona. Aquí en el top vemos esos valores. Algo muy importante es que cuando yo actualizo es importante volver a pintar el score, porque recuerden que score depende, pintar score depende de lo que hay en el score. Entonces miren esto, si yo pongo acá simplemente pintar score, vengo acá al juego, defino a Jessica por ejemplo, le doy registrar, se registró. Si yo vengo acá al top, bueno, no me actualizó. A ver si es que
Listo, ahí ya me lo actualizó. Pero entonces hay un detalle, vamos a ver acá. Paco, registrar, a ver acá. Bueno, ahí sí, era que no había actualizado. Pero como ven, ya estos valores se están recuperando desde local storage. Si yo actualizo, el top se carga. Si yo asigno un valor, ese valor se registra y acá se borra aquí y aquí al final aparece. Si yo actualizo, miren, cierro la ventana y la vuelvo y la abro, local storage, vuelvo y abro este valor acá y voy al top, él ya carga esa información. Entonces eso, el local storage es muy práctico como pueden ver.